Y obviamente la relación de viáticos. Aquí lo pone preguntas frecuentes en azulito porque es donde me dice, oye, ¿te acuerdas? Te faltaba. De lo que tú timbraste en viáticos, no me lo vas a deducir como nómina, como sueldos, quiero decir. Me lo vas a deducir en el renglón de viáticos, los jalas, los sacas, lo dejas como un CFDI de nóminas no deducible, porque es el renglón que pone en el vaciado, y lo pones acá y me lo capturas como un gran total de gastos de viaje y viáticos correspondientes. ¿Queda claro? Y entonces así, armo con base a esta lógica un buen filtro. Yo lo haría primero en un Excel para no estar batallando en la captura. Y ya que lo tengo perfectamente amarrado, procedo a su captura como tal, directamente en el portal de Hacienda. ¿Dudas de deducciones? Por favor, va el micrófono. Regresando un poquito al tema de las nóminas. Sí, aquí sigo. Quiero entender que básicamente ahí el aplicativo nos da ese apartado para hacer un tipo de conciliación de lo que es la nómina, que no precisamente el dato que me dio de todos los FDIs es lo que yo debo deducir como nómina, sino debo hacer esa especie de conciliación. Correcto. Porque, bueno, yo me estoy presentando ahorita en la captura en ese caso, que yo digo, no, los datos que me da como deducción de nómina no es a lo mismo a lo que yo llego. Sí. Entonces ahí básicamente me quedé, que dije, ¿cómo amarro esa parte si no lo puedo presentar mediante una complementaria como fueron los ingresos nominales? Correcto. Porque ahí sí, no me da un campo editable, pero si yo presento mi declaración, mi pago provisional ya correcto, ya me da los ingresos correctos que debo de tener. Bien. Aquí en la nómina digo, ¿cómo hago esa corrección si no es un campo editable también? Ojo. El que no es editable es el que jala directamente de todos tus FDIs de nómina. Ajá. Si tus FDIs de nómina son incorrectos, oye, no timbré el aguinaldo, o se me barrió timbrar la PTU, o se me olvidó timbrar viáticos, o se me olvidó timbrar un asimilado de salarios. Esos hay que primero corregir los FDIs de nómina para que tu gran total de FDIs de nómina lo puedas plasmar o lo jale primero el dato como tal prellenado la autoridad hacendaria y tú puedas hacer tu conciliación, los filtros que te va pidiendo. Es decir, ahora sí, de ese gran total de mis FDIs, ¿dónde los tengo que acomodar? Para dejarlos ya manifestados en el anual de lo que fue mi cantidad grabada exenta para que jale la información después al apartado de las deducciones y cuánto queda en deducción al 47 o 53 respectivo. Y después de la PTU como datos estadísticos para saber que de todo esto la PTU es una cantidad que no es una deducción autorizada. Ya quedó originalmente en tu total de CFDIs, pero que tú no pretendes deducir porque la PTU no es una deducción autorizada. Es una cantidad que disminuye a los ingresos para llegar a ingresos menos deducciones menos PTU pagada, utilidad o pérdida. Y por eso es que dice, no, sácala, porque ese no lo puedes deducir. Y en automático veremos que esta cantidad del gran total de la PTU pagada es el importe que te va a arrastrar cuando llegando en tu declaración al renglón de determinación del impuesto, le hace, cuando ya te muestra determinación del resultado fiscal, dices, canijo, lo mismo que me había yo dejado ya aquí de PTU del ejercicio, lo está poniendo como una cantidad que disminuye de tu base resultado fiscal. ¿Sí me sigues? Y después sigues, bien adviertes, con tu conciliación y me dices, oye, ¿y qué cantidad como tal le tengo que restar? Porque no lo pretendo deducir como nómina, porque lo voy a deducir como asimilados a salarios. Y si de estos todavía tengo otra cantidad, se la resto porque esto va a ir a viáticos. ¿Queda claro? Pero ojo, no quiero que te vayas con la idea, entonces si yo tengo mal el CFDI, aquí tengo chance y lo depuro. No, es al revés. Partiendo de que esta cantidad que jala el sistema ya es la correcta, entonces sí, puedo proceder a hacer mi depuración y conciliación. Si me faltó, si me sobró, si retuve de más, si no he enterado, si un algo, primero corrijo todos esos FDIs para dejarlos perfectamente en orden y después proceder a hacer mi armado ya como tal de este tipo conciliación. Sí, básicamente lo que voy es a los conceptos que toman ese gran total de nómina. Sí. Yo, como por ejemplo, en un CFDI puedo tener, les hacemos a veces préstamos a los trabajadores.
puede que lo tenga acumulado en ese gran total, más bien va a estar acumulado en ese gran total, sería una pregunta, y es algo que no es deducible para mí, porque a final de cuentas es simplemente préstamo que yo estoy recuperando posteriormente, no es un ingreso. ¿Quién me ayuda? Vi caras así de, yo tengo la respuesta. Bueno, cuando las percepciones que se le dan al empleado se tienen que clasificar si son acumulables o no son acumulables en el recibo. Desde ahí ya, y sí hay que tener cuidado porque mucha gente sí lo ponen como ingreso acumulable. Sí, no lo Los filtra. préstamos. Ajá. Exacto, no lo preclasifica. Ajá. Si tú ya preclasificaste todos tus formatos y le entregaste cantidades de dinero que no tienen nada que ver con la remuneración, que va a ser, olvídate que sea acumulable, que sea grabada, que sea exenta, no es ingreso para el trabajador, ahí es donde el sistemita en el CFDI te dice, no, eso yo no estoy temblando, esos fueron otros datos, otros flujos de efectivo que yo ni me meto. Va a jalar los datos de lo que sí es una deducción para el patrón y un ingreso para el trabajador, preclasificado. Si tú me dices, oye, me está jalando el CFDI, de los CFDIs, me está jalando las cantidades de préstamos realizados a los trabajadores, tu preclasificación estuvo mal. Tendrías que corregir los CFDIs para dejar en manifiesto que esas cantidades no tienen por qué aparecer aquí. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Por favor. ¿Y si aparece como anticipo de salario? ¿Ok? ¿Qué sucede si anticipo? La respuesta sería igual. ¿Estás de acuerdo? Tú lo tienes que clasificar. Oye, yo te estoy dando un anticipo mismo que ya es ingreso tuyo y es deducción mía y si debiera aparecer aquí si está bien preclasificado. De hecho, yo ya hice la conciliación en el anual. ¿La qué, perdón? Ahí en el portal de Hacienda para hacer tu conciliación de nómina. ¿Ok? Y efectivamente, si tú clasificas bien lo que son los préstamos y no grabados, no te los toman en cuenta ni aparecen en tu importe total. De hecho, porque yo tenía unos conceptos y como eran muy identificados, luego nos dimos cuenta cuáles fueron. Correcto. Son pocos, pero si hablamos de muchos préstamos, ya se está medio complicado. Correcto. Con lo cual, echarnos un clavado al famoso visor de nóminas resulta súper importante. Desde el paso uno es más, si pudieras hoy mismo, métete a tu visor de nóminas, compártelo con las áreas de nóminas o de recursos humanos que manejan las nóminas, órale, échate un clavado y depurame y dime qué está mal para que yo ya voy contra reloj. Ese va a ser el tema. Porque si no, es donde empiezo con el dolor de cabeza, decir, ay, fisco, se equivocó otra vez. No, el error es mío porque no hice esa preclasificación, ese preanálisis o no he tenido oportunidad de corregir algún error que pues, somos seres humanos y nos equivocamos. Está bien, pero corrígelo y ya, a sabiendas de que esto puede ser un error más mío que de la propia hacendaria, porque es información que yo ya le di. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna duda de nóminas como tal? Esta es, digamos, como la parte esencial, en mi opinión, de lo que es el llenado de la declaración anual. Venga, por favor. Mi pregunta es, cuando esa nómina la clasificamos como mano de obra y no se va a deducir como nómina, sino como costo de ventas. Adelantito está. También pensó en eso la autoridad. Y dice, ok, es que yo tengo nóminas que son por administración o ventas, contabilidad, áreas, y también que podría yo estarlo duplicando en decir, o lo dejo con los FDIs vía deducción de nómina, sueldo como tal, o lo voy a deducir en calidad de costo de ventas que se integra por materia prima, mano de obra y gastos de fabricación. También la autoridad dice, sepáramelo y me lo dejas acá porque forman parte de tu costo de ventas. Ya lo veremos, si lo contempla. ¿Vamos? Ahorita llegamos. Dentro de lo que es propiamente las sociedades civiles, bueno, pues ya vimos el renglón, aquí dice los anticipos de rendimientos. Eso que dejaste allá como partida no deducible bajo el precepto de nómina, lo vas a dejar en calidad de asimilado y te va a aparecer aquí o lo vas a capturar tú en el renglón directamente y tiene que coincidir. Hacienda nos dijo que está jalando el dato. Dice, aquí tú ya me dejaste que lo estás dejando como una partida de deducción de tu gran total de CFDIs de nómina. Me lo vas a dejar como una deducción de asimilables a salarios y en su caso lo vas a reportar acá para que haga el match o te va a jalar directamente el dato. ¿Ok? Y por eso la pregunta, en caso de que las sociedades civiles de igual forma en el campo de gastos le podrás agregar los anticipos de rendimientos distribuidos a los socios de las ACs y SCs como tal. Otra pregunta, la 12. Emití un CFDI de nómina para realizar el pago de la PTU.
a mis trabajadores durante el ejercicio fiscal que estoy declarando. ¿Cómo las disminuyo en mi declaración anual? Y resulta lo que ya hemos vertido. Pues mira, en el importe total que se prellena de sueldos y salarios ya están incluidos tus CFDIs de PTU, pero este concepto no es una deducción y por ello deberás de solicitar que se capturen los campos identificados como PTU, importes correspondientes, ya que la mecánica de cálculo realiza el ajuste de la PTU no deducible tanto de salarios exentos como del total. Lo que decíamos, ese se cuece aparte y va de uno a otro. ¿Queda claro? Bien, este ya de alguna suerte lo habíamos comentado. Y nos da un ejemplo de cómo determinar la nómina a deducir. De tal suerte que nos indica, oye, de ese gran total tienes una nómina exenta, me separas el 4753, que es lo que va a arrastrar para efectos de tus deducciones. Tengo una PTU grabada exenta y el gran total, una nómina que va a ser no deducible por sueldos y salarios y el total de la nómina a deducir por sueldos y salarios como tal. Y ya en tu papel de trabajo se determina lo que decíamos en un Excel, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya en un Excel, pues haz tus amarres. Empieza por tu nómina de sueldos y salarios, tu total de PTU, nómina por sueldos y salarios sin considerar la PTU, tu nómina exenta, que te va a jugar al 4753, tu PTU exenta, tu total de nómina exenta sin PTU correspondiente, el monto deducible al porcentaje que tú ya alimentaste y la nómina no deducible por sueldos y salarios, para llegar así a la que vas a deducir neto por sueldos y salarios. Y del gran total que no quedó como deducción de nómina, se irá directamente a precisamente los viáticos o las cantidades de anticipos de rendimientos a socios. Aquí es donde nos dice, oye, ten cuidado, si para efectos dentro de lo que es la ventana de sueldos, salarios y asimilados de tu nómina por asimilados están incluidos los CFDIs de asimilados que se pagaron como anticipos de rendimientos, los cuales deben disminuirse capturando el importe que corresponde en el campo nómina no deducible por asimilados y salarios, este mismo importe deberá agregarse en el campo de gastos. O sea, no me lo vayas a deducir como nómina, sino en el renglón de gastos, lo que decíamos, anticipos y rendimientos a socios que se trate. Y luego, como tal, nos da el ejemplo aritmético de cómo se separa y lo estamos alimentando propiamente en la computadora. ¿Queda claro nuestra nómina? ¿Dudas? Venga, la última antes del receso. Yo tengo una duda respecto a la nómina de anticipos que hacemos. Ok. Más bien no de anticipos, sino de viáticos. Ok. Hay algunos viáticos que serán no deducibles o no deducibles al 100%. Correcto. ¿Esa parte cómo se manejaría? Lo que pasa es que tú de tu gran total del CFDI que sí timbraste en calidad de viático, lo separamos hasta donde hemos visto para efectos de que quede identificado como una partida que no se deduce como sueldos. Y después veíamos el abanico, que decíamos ya está abajo aparecerá viáticos, y esta dice, estos son tus viáticos correspondientes. Y después tendremos la labor titánica de separar qué de esos viáticos son deducción autorizada o cuáles no cumpliendo requisitos no son deducción autorizada. Y ya separo los viáticos sí deducibles de los viáticos no deducibles. ¿Soy claro? Bien. Pues hemos analizado hasta este momento, antes de nuestro receso, lo concerniente a la declaración, lo concerniente al prellenado, en detalle los ingresos acumulables, a grosso modo las deducciones, no hemos terminado, sobre todo de índole en materia de las famosas CFDIs por nóminas, su separación, su filtro que debemos de hacer, el cómo está pensando la autoridad, creo que lo hizo lo mejor posible o lo que se pudo, dado que el CFDI como tal trae la observación de que es un CFDI por nómina, pero que en realidad no es nómina, porque el viático no es nómina, porque el asimilable no es nómina, porque las prestaciones de previsión social siendo nóminas tienen su efecto del 4753 y porque entonces así nos pide que lo vayamos integrando. Y también veíamos antes del receso el hecho de que después de estos filtros, pues evidentemente da cabida a que nosotros identificáramos del gran total de lo que es en sí los FDIs, separando la PTU, separando las nóminas por asimilables a salarios,
las cantidades que no se deducen en este renglón ni por nóminas ni por asimilables a salarios, y al final de cuentas el total de la nómina que sí se pretende deducir. Y después hacíamos la observación que adicionalmente, bajo el precepto de nómina, se tendría que separar los conceptos como tal que se deducen en calidad de costo de ventas, le hace materia prima, mano de obra, gastos de fabricación. Y nos advierte entonces que para efectos de lo que es propiamente los anticipos a miembros de sociedades y asociaciones, nos dice que hay una ventana en la cual se podrán agregar los conceptos de nómina ya disminuidos para que sean considerados como una deducción autorizada. Y a detalle podemos observar que dice aquí en su propio planteamiento preguntas frecuentes que ya dentro de los gastos general pues está el renglón como tal de las asociaciones y sociedades civiles. Si me equivoco, pues lo doy a eliminar para que se vayan haciendo los ajustes de los renglones que yo hubiese capturado erróneamente. Y después me advierte ya como parte de lo que son otras preguntas, el efecto que daría en la determinación del propio coeficiente de utilidad. Recordemos que las ACs y SCs tienen una variable interesante para determinar ese coeficiente de utilidad, el que se va a aplicar en el que se determina en este ejercicio y se aplica en el ejercicio siguiente, derivado también de los conceptos por asimilables, anticipos de remanentes y de utilidades de socios, la cual se adiciona a la utilidad fiscal o se disminuye de la pérdida fiscal según corresponda el monto de los anticipos que pagan las asociaciones y sociedades civiles. Entonces, aquí me conecta directamente con el apartado que vamos a encontrar en materia de llenado de la declaración anual cuando vierte dentro de los datos el coeficiente de utilidad que, insisto, se determina en este ejercicio y se aplica en el siguiente. De tal suerte que entonces en este apartado de coeficiente de utilidad por aplicar en el siguiente ejercicio me da la formulita directamente. Dice, oye, pues yo ya conozco tu total de ingresos acumulables, conozco tu total de deducciones autorizadas, ya inclusive vaciando lo que fue de viáticos, lo que fue de deducciones por anticipos de remanentes a socios como tal, y la PTU que disminuye como tal nada más la base, no se deduce pero sí se disminuye, para encontrar así en su caso una utilidad o pérdida por diferencia, a la cual para efectos de identificar las cantidades de ingresos acumulables tendré que efectuar la disminución de lo que es el ajuste anual por inflación para llegar a un neto de los ingresos nominales base de determinación de pago de coeficiente de utilidad para pagos provisionales. Y así entonces, así a mi utilidad fiscal por los 9.397.000 le tengo que hacer el efecto de ajuste en materia de estos, los anticipos de remanentes a socios, para llegar a un ingreso nominal base de coeficiente de utilidad y que sea el que se divida como tal entre el total, quiero decir la utilidad entre los ingresos, y así llegar por diferencia, por división, a un coeficiente de utilidad elevado, caro, alto. Los SCs, las SCs como tal, tendremos coeficientes de utilidad muy elevados porque forman parte de esta aplicación, pues los anticipos de remanentes a socios. Y no olvidemos que queda muy alto, pero al primer pago provisional empiezo con que todos estos anticipos forman parte precisamente de la disminución de mi base. Y así obtengo un coeficiente de utilidad, llamémosle en su caso ajustado o no, si se trata o no de una sociedad civil. La pregunta 14, ya en la recta final de las preguntas frecuentes, la pregunta 14 nos indica, oye, en las deducciones autorizadas yo determino un costo de ventas. Ya había surgido la pregunta, ¿se acuerdan? ¿Cómo es que separo de mi nómina, que ya viene prellenada del gran total de los FDIs, la mano de obra directa e indirecta? Y es que lo debo de agregar dentro de mi costo de ventas. Y entonces me dice, no te preocupes, existen dos campos de captura identificados precisamente como nómina, mano de obra directa o indirecta, y que al colocar el importe correspondiente, se va a mostrar en la ventana de costo de ventas prellenado. Es decir, lo voy a identificar como tal dentro de mis filtros de nómina y solito me va a ajustar las cantidades para que aparezcan en calidad de una deducción vía costo de lo vendido. Y nos ponen el cuadrito físicamente en decir, tú recordarás que tengo mis filtros de nómina, de exenciones, de PTU, de partidas por asimilables a salarios como tal, para llegar a una cierta cantidad misma a través de la cual, si yo sigo abriendo más abanicos, pues me va a dar la posibilidad de que este gran total de nómina por sueldos
cuánto es que se queda en calidad de asimilables a salarios, y de todavía por diferencia lo puedo separar qué cantidades de los 10 millones se me van a mano de obra directa, mano de obra indirecta, y lo demás que quede así como sueldos, llamémosle gastos en general, por así denominarlo, administrativos, ventas, contabilidades, auditoría o el área que fuera, para llegar a un neto total de los que sí quedan en calidad de costo de lo vendido. Y estas dos cantidades, los 5,500 y los 630, son los que va a tomar el sistema y los va a mandar directamente como una deducción, formando parte de mi costo de lo vendido. ¿Queda claro? Así, cuando yo encuentro el apartado de mis deducciones, costo de ventas y determinación de costo de producción, de una vez lo vemos. El tema de los famosos inventarios, que si soy una comercializadora, yo tengo que, o productora también, tengo que llevar mi método para identificar mi costeo y que si estos siendo históricos y cómo es que estoy evaluando mis inventarios, si estoy utilizando PEPs. Recuerden que WEBs ya no se puede, tienen que ser PEPs a WEBs porque WEBs ya no se puede, y que el sistema de costos tendría que ser el absorbente. ¿Qué significa absorbente? Que dentro de lo que es la integración de mis costos absorben no solamente la materia prima y la mano de obra, sino también los gastos directos e indirectos de fábrica. Como tal, es absorbente. Y obviamente con ello, por obviedad en aritmética, se me quedaría como parte del inventario. Porque si no fuese absorbente como tal, sino que fuera un costo directo, ¿qué significa directo? Que nada más me incluye en el costo la materia prima directa, la mano de obra directa. No así los gastos de fabricación directos o indirectos. Y el absorbente sí incluye el último renglón, materia prima, mano de obra, gastos de fabricación. Si de ser que me pretendiera dejar utilizar el sistema directo, pues entonces como tal, en mis costos, léase que tengo que, para identificar mi costo, tengo que siempre pasar y filtrarlo por una cuenta del activo denominada inventarios. Y tendría inventarios de materia prima, inventarios de mano de obra, inventarios de gastos de fábrica. Para que hasta que yo venda mi producto, porque ya se acabó, y vendo mi producto, lo identifico cargando al costo y dando de baja mi inventario, insisto, de materia prima, de mano de obra, de gastos de fábrica, en ese momento se deduce como costo de ventas estos tres conceptos. En cambio, si yo digo, no, yo no tengo el sistema absorbente, yo no absorbo los gastos de fábrica en mi costeo, yo utilizo el directo y entonces en mi activo pasivo capital, en mis activos inventarios, nada más dejo la materia prima y la mano de obra, entonces los gastos de fábrica se van directo al estado de resultados, o sea, se deducen de manera automática. No tengo que esperar a que el producto sea vendido para que dentro del renglón de gastos de fábrica se deduzca vía costo de ventas. ¿Me explico? De tal suerte que entonces obviamente le conviene a la autoridad, ¿no? Si no lo vendes, no hay costo, ni de materia prima, ni de mano de obra, ni de gastos de fábrica. De tal suerte que entonces habrá que tener una cierta correlación, análisis, detalle, para conciliación, para identificar, oye, no necesariamente entonces todos los CFDIs de nóminas se van a deducir en este año. Podría ser factible que se queden como parte del costo de ventas, materia prima, mano de obra, y que se vaya a deducir ese CFDI del timbrado en el 2019, a lo mejor hasta el 2020, una vez que vendiendo el producto se reconozca la salida del almacén y se reconozca el cargo como costo de ventas. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque la autoridad tiene todo. Nos presume la autoridad que derivado de todos los catálogos de productos y servicios, sabe perfectamente en lo que estamos gastando y lo que nos estamos llevando al costo de ventas. De tal suerte que entonces por catálogo de productos pueden ellos identificar en un futuro, dice ahorita la autoridad, no me da la vida, pero yo ya podría empezar a jugar con que de los CFDIs que tú estás pidiendo de tus inventarios, ¿cuánto se está quedando? Entiendo que en un principio, dependiendo de la rotación de inventarios, voy a empezar yo a ver, pues que a lo mejor no tengo idea de cuánto de lo que tú compraste en este año se te está quedando en tu almacén. Pero en un chico rato que yo ya vaya viendo mi análisis en la computadora, yo ya te podría ir mostrando cuánto tienes en tu almacén. Es decir,
próximamente, no sabemos si en un año, 2, 3, una auditoría podría llegar a decirte, oye, necesito que me digas dentro de tus inventarios de materia prima que vengo a verificar si tienes todavía las 4 toneladas, 829,000 kilos de tal producto, de tuercas, de tornillos, de fierro, de químico, de lo que sea, de tu materia prima. Porque pues según mis cálculos, acorde a lo que compraste y a lo que vendiste, le da salida y pues evidentemente la diferencia tiene que estar allá. Entiendo, un ejemplo fácil podría ser, oye, yo compro y vendo bicicletas y triciclos. Hombre, pues si estoy viendo que este año compraste 1,000 bicicletas, pero vendiste 1,500, te prometo que te agotaste las compras de este año. A lo mejor tendrías más inventarios atrás, que ese dato no lo tengo. Pero conforme vaya pasando la línea del tiempo, va a llegar un momento en que sí te voy a poder decir exactamente cuánto producto tienes de cada uno. Yo tu control de inventarios yo lo voy a poder tener. Y dice uno, ¡wow! ¡Qué sensacional! Están apostándole a lo que la autoridad viene precisamente anunciando de mucho tiempo atrás. No, hombre, ni te preocupes. Por lo pronto ya con estas declaraciones ni vas a necesitar un contador. Y para mis adentros, vas a necesitar 2, porque si no, no la vas a librar. Porque obviamente sí, en un principio, en lo que hace esos amarres, integraciones y deja correr sus procesos, procedimientos y pasa el tiempo, por lo pronto es un de verdadero descontrol. No dudo, en un futuro lo puedan lograr. El sistema lo va a dar. Pero por lo pronto hay que hacer las cosas nosotros en la contabilidad, en nuestros papeles de trabajo, para separar identificando cada uno de los diferentes métodos, evaluación y sistemas de costos. Así, el inventario, pensando en una comercializadora, inventario inicial, más compras nacionales, extranjeras, el inventario final, y llego así por diferencia a un inventario de producto que ya es costo de ventas, pero también me toma en consideración, oye, ¿cuánto tienes en realidad de la mano de obra? Los 5,500 y los 630, para después agregar el concepto de maquila, que tengo que ser muy cauteloso para ver qué concepto estoy pidiendo que se me facture. Ya a partir de este año tengo que ser muy cauteloso, extremadamente preventivo, en decir, oye, no me le pongas a todo gastos en general, porque la autoridad no vaya a ser que ya en este año 2020, en la anual del que vamos a presentar en el 21, que me diga, oye, ¿por qué me pones aquí costos de maquila 38,000 pesos? No encuentro un solo CFDI que tú hayas pedido y que te hubiesen puesto dentro de lo que es catálogo de productos, servicios, el rengloncito de maquila, no me da. Entonces aquí en automático tendremos que ser, insisto, muy preventivos, en decir, yo ya tengo que empezar a poner orden en lo que pido y no de manera general. Si ustedes observan, si yo regreso a la lámina, en donde veíamos los conceptos de deducciones autorizadas, nunca hubo un rengloncito donde dijera otros, varios, por identificar, pendientes, subcuenta de, no, ya no, dice, no, es que todo tiene su nombre, todo tiene que caer y caer en alguna u otra de las fracciones del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta. No nos hagamos. Si es costo, es costo. Si es gasto, es gasto. Si es papelería, es papelería. Si es activo fijo, es activo fijo. Todo tiene un renglón, todo debe tener un cuadro, una fracción de un artículo, y no podemos, pues eso, estar indagando, pues ponle otros varios, por indistintos o por definir. Eso no existe, eso ya lo debemos de tener. Y así entonces me pide separar la materia prima de la mano de obra, directa e indirecta, de las maquilas y los gastos indirectos como tal, incluyendo su depreciación fiscal, que recordemos, está mal llamada, la verdad es que se llama deducción de inversiones, no se llama depreciación fiscal. La parte de depreciación no existe en toda la ley de impuesto a la renta. Sí existe en materia de las normas de información financiera, pero se llama de la deducción de las inversiones, así se llama el capítulo como tal, dentro del título 2. Y ya me separa entonces también la mano de obra que decíamos, la indirecta, y así logro integrar mi costo de ventas completito. Después ya me pide la determinación del costo de producción, léase de mi total de materia prima, la mano de obra directa, los costos indirectos de fábrica si estoy en absorbente, y llegar así a un total de costo de producción. Todo esto va a ser mucho más fácil si yo tengo integrado mi papel de trabajo de las deducciones y sé cuánto, por ejemplo, de mi total de CFDIs, ya está en mano de obra directa, ya está en mano de obra indirecta, ya está en maquila, ya está en lo que sea, y voy integrando los campos correspondientes.
Sí, por favor, una pregunta. Ahí viene el micrófono. Mientras tanto, yo les voy comentando que simplemente de todas estas preguntas, de verdad son las que más han surgido, porque lo demás de alguna suerte fluye de manera automática, más fácil y transparente. Por favor. Buenas tardes.